El capítulo de hoy de Ciencia y Patrimonio lo dedicamos a uno de los pintores canarios más relevantes del antiguo régimen, Juan de Miranda. Este capítulo se enmarca en los actos conmemorativos del tricentenario del nacimiento del pintor, en los que se desarrolla una exposición monográfica e itinerante sobre su obra, que podrá visitarse en Tenerife, Madrid y Gran Canaria entre octubre del 2023 y junio del 2024. Concluiremos este capítulo en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, donde en este momento se está llevando a cabo la restauración de una de las obras del pintor Juan de Miranda, la Adoración de los Pastores. El proceso de restauración lo está llevando a cabo Agustina Torino, técnico restauradora de la empresa Cúrcuma, especializada fundamentalmente en la restauración del patrimonio artístico, que nos hablará precisamente acerca del proceso de análisis, recuperación y restauración de esta obra de Juan de Miranda. Mi trayectoria ha estado fundamentalmente evocada hacia el estudio de las artes plásticas y el patrimonio cultural, y las artes plásticas y el patrimonio cultural especialmente de la época moderna. Estamos hablando de siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? hasta la Revolución Francesa. Esta exposición conmemorativa del nacimiento del pintor Juan de Miranda cumple exactamente el 13 de julio, cumplirá 300 años se cumplirán de su natalicio. Ha supuesto y está suponiendo para la Dirección General de Patrimonio, para el Gobierno de Canarias, un esfuerzo enorme desde el punto de vista patrimonial, de restauración, de recuperación de obras que casi les habíamos perdido la pista. Es decir, como gestores del patrimonio, desde mi punto de vista, creo que esto es verdaderamente un antes y un después, ¿no? Porque es difícil que se realice o se lleve a cabo una exposición antológica de un pintor tan antiguo, por lo menos en el ámbito canario. Siempre han sido exposiciones más pequeñas, más de ámbito local, insular o regional, y en este caso la exposición conmemorativa del tricentenario va a inaugurarse en Madrid, en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, un museo prestigiosísimo que nos acoge en sus salas. Después la exposición vendrá con el comienzo del año 24 a Tenerife y abrirá las puertas en el Cabrera Pinto, en el espacio cultural Cabrera Pinto de La Laguna, del antiguo convento agustino, y al mismo tiempo se va a celebrar en este espacio en el que ahora nos encontramos, que es el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, y probablemente, para que el posible espectador se haga una idea de en qué ámbito se crearon toda esta serie de obras por Juan de Miranda, es posible que utilicemos puntualmente algún espacio religioso, si el obispado o las órdenes religiosas no lo permiten, para enseñar a Miranda en el ámbito en que creó sus propias obras. Probablemente es de los pintores, y particularmente de los pintores canarios o de los artistas canarios, como se suele decir, del antiguo régimen, es decir, anterior a la Revolución Francesa industrial, es de los pintores canarios cuya biografía es más sugerente. Juan de Miranda nace en 1723 en el histórico barrio de Triana de Las Palmas de Gran Canaria. Allí se desarrolla sus primeros años, sus primeras lecciones de pintura y de arte las tiene en ese ámbito trianero, ese espacio comercial, que hoy es tan comercial como lo fue en el siglo XVIII, y siendo joven, con 20 y tantos años, se traslada a Tenerife para trabajar en la ciudad de La Laguna, en concreto en lo que fue la antigua iglesia de los Remedios, que hoy es Catedral de La Laguna. Aquí empiezan
en La Laguna y en Tenerife sus problemas vitales o su comportamiento, como queramos decirlo, que al fin y a la postre van a cambiar absolutamente su vida, de modo y manera que terminará en África preso y después, cuando sale en libertad, estará establecido en el Levante hispano. Bien, ¿qué ocurre? Imagino que estos detalles a todo el mundo le suelen gustar, ¿no? Bueno, pues él era un hombre que vivía mancebado, vivía con una mujer, tenía varios hijos, solo luego sobrevivió una hija, a la que él atendió perfectamente hasta el fin de sus días. Estaba mancebado, fue reprendido por la justicia, no hizo caso, le sacó puñal y espada y le metieron en la cárcel. Entonces estuvo en la cárcel aquí en La Laguna. La cárcel está, la antigua cárcel en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento estaba la cárcel. Ahí le condenan a 5 años de prisión y entonces él recurre. La sede de la audiencia estaba en Las Palmas, de Gran Canaria. Recurre, es trasladado a Las Palmas. Allí está preso, sigue preso en la cárcel. Su puesta en libertad o no, incluso enfrenta a los propios regentes de la audiencia con los abogados. Al final, por mucha publicidad que quiso vender el Cabildo Insular, el Consejo de la isla en favor de Miranda, para que no continuase en prisión, pues terminó con la sentencia de que se embarcase en el primer barco para el presidio de Orán. Y allí que se fue al presidio de Orán y cambió totalmente su vida, porque lo que podía haber sido, como he dicho antes, una vida en el ámbito canario, pues terminó en el norte de África y luego en la península. Consecuencias desde el punto de vista plástico fundamentales. Desde el punto de vista humano, bueno, todos nos suponemos que no debió ser plato de gusto, pero desde el punto de vista artístico, Juan de Miranda, con ese periplo del Orán, porque allí habían llegado grandes artistas y grandes obras peninsulares, y en el Levante, y probablemente también en la corte y Andalucía, donde debió seguramente, pero no con certeza, también ir antes de regresar a Canarias. Aquello configuró una personalidad artística que terminó, y los que me conocen saben que es una palabra que uso mucho. Miranda consiguió oxigenar la pintura canaria, de modo y manera que cuando regresó desde el periplo peninsular, su pintura no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en las islas. Por eso el título de la exposición, el subtítulo, porque el título he plagiado en el buen sentido de la palabra al propio Juan de Miranda, lo verán luego en el cuadro de la Adoración de los Pastores. El título es Juan de Miranda lo pintó, porque así lo escribió él en un cuadro. Y el título es La travesía de un artista desde el barroco a la ilustración, porque Juan de Miranda pertenece a una generación que se ve a caballo entre el espectacular barroco y la llegada de las nuevas ideas del siglo de la razón. Son pintores que tienen que actualizarse con probablemente mayor trabajo en todos los sentidos que cualquier otro de otra época, anterior me refiero, y de eso nos beneficiamos absolutamente en Canarias. Cuando, incluso estando, perdón por volver hacia atrás, estando en Orán, que es donde estuvo preso, él concursó a la Academia con un cuadro muy bueno que está en depósito en la Casa de Colón en Las Palmas. San Fernando recibe a la embajada de Fez y ahí pintó incluso su autorretrato. Concursó a la Academia, no tuvo los mejores favores, sí los mejores elogios desde el punto de vista pictórico, pero probablemente los académicos no le recibieron como miembro porque recelaban de un preso y él estaba todavía preso. Cuando fue al Levante estuvo apoyado por grandes familias del ámbito levantino y el siguiente paso de su biografía lo vemos trabajando para el Ayuntamiento de Alicante. Cuando el Ayuntamiento de Alicante tenía su propio pintor municipal, a él se le encargan. ¿Por qué? Porque la alta burguesía comercial alicantina, Juan de Miranda se hizo con el favor de ellos, y también porque su pintura era mejor que la del pintor
de la ciudad. Es probable que pasase, a pesar del maltrato académico, pasase a Madrid y después a Andalucía, y ya en el año 73, 1773, es decir, está fuera de las islas desde el año 58-59, más o menos hasta el año 73, en el que se presenta artísticamente con un gran cuadro que este reportaje va a incluir y que se está restaurando en estos momentos, que es la Adoración de los Pastores. Nosotros estamos viendo estos cuadros y para un espectador actual, bueno, unos cuadros de 2 y pico por 3 y pico, bueno, porque estamos acostumbrados a la creación actual y sobre todo a las creaciones desde el momento en que el lienzo pasa a fabricarse industrialmente. Para poder hacer este cuadro, con esta extensión, hay que unir lienzos, porque los telares no daban para ello, y tratar de que eso no se refleje en la creación que haces con la imprimación y tal. Eso desde el punto de vista, digamos, de la construcción de la obra. Pero cuadros como estos, yo me arriesgo a decir que antes que no se había hecho en Canarias ningún cuadro, ninguna pintura de Caballete de tal envergadura. Piensa que, por ejemplo, la Adoración de los Pastores que vamos a ver casi llega a los 8 metros cuadrados de pintura. Esta viene un poco menos, pero por ejemplo los cuadros de la Inmaculada y San Sebastián que presiden los testeros de las naves de la Catedral de Las Palmas, unos son más de 7 metros cuadrados y otros 6 metros y pico de pintura, para representar un solo personaje. Sé que hablar en estos términos desde el punto de vista artístico pueden decir qué poco material y qué poco creativo, qué material es Margarita y qué poco habla del valor creativo de las obras. No, es que para crear esos conjuntos hay que conocer muy bien la pintura, ser un gran pintor y tener un dominio espacial que no es necesario en composiciones más pequeñas. Bueno, nos encontramos en un espacio para el que Juan de Miranda no creó ningún cuadro, porque esto es un espacio museístico, fundación contemporánea del siglo XIX y XX, pero aquí de alguna manera se recrea parte del espacio para el que pintó Juan de Miranda en el siglo XVIII. Tenemos 2 puertas de un oratorio y 2 grandes lienzos que estaban, según cuenta la historia y la tradición, ornamentaban desde el punto de vista religioso la Casa Carta. ¿Qué podemos destacar de Juan de Miranda en estos cuadros? Pues valores de todo tipo. Primero, un dominio de la paleta espectacular, un dominio de la paleta que pone al servicio de una composición de grandes proporciones, en la que la arquitectura que refleja las columnas salomónicas del templo, valga la redundancia, de Salomón, nos sirve casi de telón de fondo a una composición en la que desde el primer al último plano todos los detalles merecen la pena. Bien, es cierto que el protagonista es Jesús, pero cualquiera de ustedes que se detenga, observe o mire el cuadro verá que hay detalles que de por sí ya hoy serían protagonistas de cualquier otro cuadro. Un perro, un personaje recogiendo las monedas del suelo, la señora que porta en su cabeza la jaula con palomas, este personaje derrumbado sobre el suelo, la espectacular silla caída, los infantes que pueblan la composición, ante un personaje, o sea, todo un conjunto de personajes muy humanos, muy a pie de obra, de los que solamente queda distinguida la figura de Jesús, pero porque le colocan una aureola y parece no estar viendo la materialidad del acto, sino la propia espiritualidad, por llamarlo de alguna manera, el acto. Esas mismas circunstancias se dan en la entrada de Jesús en Jerusalén, pero aquí la composición ya no es un interior, un espectacular templo de Salomón, sino que es un paisaje marcado por una espléndida grisalla de la ciudad de Jerusalén y un paisaje
con elementos iconográficos que apoyan el propio discurso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como puede ser la palmera, los olivos que están en la parte del fondo. Y si nos vamos a esos primeros planos, volvemos a encontrar los mismos recursos. Una composición muy suelta de pincel, no se advierte prácticamente dibujo, llena de color, llena de matices, en las que el pintor se puede recrear con un simple golpe de pincel en unos arcillos, en un ramo de flores o unas flores que depositan sobre el suelo para que pase Jesús, tipos humanos rudos como este apóstol, que probablemente es Pedro. En fin, no solamente hay que observar mediatizados por el título de una obra, en este caso, sino que es la entrada en Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo o la ascensión, pero luego ya de por sí uno va analizando los detalles que exceden ya la propia lectura de la entrada en Jerusalén. Bueno, estamos ante una de las obras que consideramos o considero que fue la carta de presentación de Juan de Miranda después de aquel periplo por el norte de África y por el mundo peninsular. Este cuadro, que lo efectuó para un rico comerciante de Santa Cruz, la familia Montañés, que además nos regalaron a la ciudad monumentos como el de la Candelaria, que está en su plaza en Santa Cruz, y cruz como la de Alcaraz, que está aquí al lado de esta iglesia de la Concepción, que es la parroquia matriz de esta ciudad. Su carta de presentación es realmente un nuevo alarde compositivo en el que él va a manifestar todos los conocimientos adquiridos, pero particularmente en este caso, frente a lo que veíamos en el museo, aquí hace alarde de sus conocimientos de la pintura barroca. Es un cuadro mucho menos luminoso que los que hemos visto en el museo, lleno de contrastes, llenos de claroscuros, que hablan de una pervivencia del lenguaje barroco. Lenguaje barroco y esas pervivencias y contrastes lumínicos y escénicos que no solamente los tiene Miranda y que no tienen por qué ser considerados un retroceso pictórico, sino que están en ese camino entre el barroco y la ilustración que mencionábamos con anterioridad. Por otro lado, bueno, ejemplos y detalles significativos en el cuadro los pueden ver pues desde la propia firma del pintor, que dejó sentado que él había sido el que había hecho la obra, cuando en esta época se firma muy poco. El mercado de lo que ya conocemos como arte no es lo mismo que en la actualidad, es bien distinto. Aquí los intereses del patrocinador no siempre están por debajo de los que crean la obra. Pero en fin, detalles, una obra llena de golpes de claroscuro, significando desde luego la escena principal, que es el propio portal, con la Virgen muy iluminada y el niño y todo el grupo de pastores alrededor, creando esos contrastes tan del gusto seiscentista. Todo esto se desarrolla en un escenario al mismo tiempo rural, al mismo tiempo paisajístico y al mismo tiempo clásico. Fíjense que llama un poco la atención, pero que tiene un significado iconográfico. Estamos ante un paisaje que todavía en esta fase de restauración no es visible, confiemos en verlo en los próximos meses. Un paisaje lleno de ángeles y querubines por doquier para rellenar el espacio y para dar ambiente celestial a toda la composición que se está produciendo en la adoración de los pastores. Y por otro lado tenemos dos grandes columnas corintias del más estricto gusto clásico, no tanto barroco, que sirven para separar las escenas. El mundo, digamos, de la columna clásica, el mundo oculto, el paisaje, la humildad del pesebre y del portal. La obra se está restaurando in situ, se está restaurando en la propia iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, donde recibe culto igual que otras piezas en la nave del Evangelio. En estos momentos nos encontramos en el espectacular camarín de la Virgen titular de la parroquia está dedicada a la Concepción, y eso, la restauración del cuadro y por otro lado el que se haga in situ,
tiene una intención fundamental y es difundir el trabajo que se lleva a cabo en la conservación del patrimonio. Queremos que el público general pueda en días concretos visitar la obra, para que entendamos que el dinero público en la gestión del patrimonio es muy importante. Bueno, el dinero público y privado, pero sobre todo el dinero público sustenta un patrimonio importantísimo y la mayor parte de sus presupuestos van abocados aquí. Al fin y al cabo son impuestos, son los impuestos que pagamos todos, pero aquí van a tener una plasmación evidente y esto no se puede resolver en un taller de restauración donde luego nos ofrecen lo que se conoce como photo finish de la restauración. En cuanto al proceso de restauración, en primer lugar es importante hacer lo que es un estudio exhaustivo de la obra, empezando por su documentación. Nosotros hemos realizado una serie de fotografías, que es lo que nos ayuda para ver lo que el ojo no puede llegar a ver, utilizando desde fotografías micro, macro, ultravioletas, de infrarrojo, y después aparte hemos realizado análisis en laboratorio para saber sobre todo la composición y poder entender mejor el movimiento y las reacciones de la obra, pues sobre todo a lo que es al ambiente que le rodea. Ahora mismo nos encontramos en una fase inicial en la que principalmente empezamos por estabilizar lo que es el soporte de la obra, siendo pues un soporte textil, el lienzo. Uno de los grandes deterioros de la obra que podemos apreciar son una serie de abultamientos que han ido saliendo por el propio movimiento de la tela. Esto es debido a que esta obra tiene un rentelado, que se trata de una tela que va pegada a la propia tela del soporte. Antiguamente esto era un procedimiento habitual. Hoy en día sí es verdad que procuramos tener que hacer este procedimiento lo menos posible, ya que uno de los criterios de intervención en los que nos basamos es la intervención mínima. Entonces, a día de hoy hacemos parches, injertos, suturas, cosas más sutiles, sobre todo porque un ejemplo de esta patología es esta obra. Y es que el tener un lienzo pegado al lienzo original lo que hace es perjudicar en el propio movimiento natural de la obra, porque no podemos olvidar que se tratan de materiales orgánicos y que, como quien dice, están vivos, entonces siempre van a ser susceptibles a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad, incluso hasta la propia luz que incide sobre la obra. El siguiente proceso de restauración, después del de soporte, sería el de la capa pictórica, en el que realizaremos una limpieza respetuosa, sobre todo con las intervenciones del artista, y eliminando pues, los elementos que ahora mismo están perjudicando la obra, sobre todo de intervenciones anteriores, porque tampoco debemos olvidar que tiene en principio hasta 2 intervenciones anteriores antes de esta restauración. Esto es debido a que las restauraciones, pues como las personas no son infinitas y también tienen pues sus degradaciones y tienen como una fecha de caducidad, por así decirlo. El paso final sería la protección de la obra, tanto en el reverso como en el anverso, y bueno, este proceso hemos calculado que aproximadamente durará unos 3 meses y será realizado por 4 profesionales de restauración en una jornada completa. Pues eso, durante 3 meses aproximadamente es la duración que se ha previsto. Esta obra está barnizada y los barnices pues normalmente con el paso del tiempo tienden a amarillear, fruto de la oxidación lumínica, etcétera, etcétera. No sabemos hasta qué punto van a florecer las figuras debajo de este barniz amarillento, porque bueno, sobre todo lo que es en el siglo XVIII se tendía mucho a poner una capa de preparación, que es lo que va entre el lienzo y la policromía, de tono rojizo. Entonces esto sí es verdad que como que tiende a salir hacia adelante, entonces también ayuda a que se oscurezca la imagen.